Bueno, a la única persona que según YouTube está mirando esto, no, mentira, y a todos ustedes que están del otro lado y a los que están en la aplicación también. Comenten, me gusten, porque... Claro, háganse ver, porque si no me parece un Porque como todo personaje, en este caso plataforma digital, red social, que ahora aparecen 6. Además tiene los colores rojo y blanco, es un ortiva, no, polizonte, no digas traidor eso. Y todas esas cosas que vamos a decir. No digas Sin embargo, eso. ustedes tienen que ir y suscribirse ahí, poner me gusta ahí, y comentar ahí, y mirar los videos ahí. Sí. Algún día esto lo vamos a resolver. Por ahora es Se lo los que pedimos. podemos hacer. Por ahora es por las buenas. Claro. Ya será por las malas, como el gobierno nacional, en particular Javier Milei, que él dijo, será por las malas y te veta ley la que sea, que le pongas adelante de él por la duda, te las veta, y así lo hizo ayer con los aportes del Tesoro Nacional, el reparto que habían aprobado en el Congreso de la Nación en esta normativa impulsada por los gobernadores. Yo ayer tuve el atrevimiento de pensar que no la iba a vetar. ¿En serio? Pero porque dije, si está convocando a los gobernadores a una mesa federal de diálogo, Con va a 3 tener un gobernadores. decoro. Claro, la mesa que terminó con 3 de gobernadores. Parece y chiste, vetando el 3%, la 3 ley. gobernadores. Y bueno, No pero digo son yo que hay los- algo con el Sí, 3, hay algo es con el- numerológico. Es Karina fue a tomar un numerológico. avión y No me tuvo que carguen el esperar número. en el... No me carguen el número que nada... Hay algo, no, pero hay No, algo, pero hay hay una algo- carga numerológica en el 3 que algo nos va a dar. Algo del universo que les Algo está nos va a marcando mucho el... Atentos a los 3, al mes de marzo, que es 3, al 3 de octubre, al 3 de noviembre, al 3 de diciembre. Ojo, 3 de diciembre es el Día del Médico. Bueno, no sé qué tendrá que ver, pero, No sé, pero- ténganlo en cuenta. Bueno, la cuestión es que la normativa que había sido incorporada como artículo permanente a la Ley Permanente de Presupuesto, que establece que el Fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y diaria, terminó por ser vetada por el gobierno, a pesar de la insistencia entonces del Congreso y de los gobernadores. Veremos si esto va a formar parte también del listado de temáticas que se aborden en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde la proyección es tratar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, tratar el veto a la Ley de Emergencia en Pediatría y posiblemente incorporar este veto también a los ATN, es decir, una sesión que puede llegar a ser maratónica y muy interesante por parte de la oposición como nuevo golpe hacia el gobierno nacional. Mucho más aún si se da en el marco de la Marcha Federal Universitaria que se viene preparando y que idealmente esa sesión especial se convocaría para el miércoles próximo. O sea, no es menor que sea un miércoles, porque también habla de la carga de movilización y también del operativo que prepara cada miércoles Patricia Bullrich. Los ATN, ustedes dirán, ¿qué son? Bueno, son fondos especiales creados por la Ley de Coparticipación de Impuestos y representan el 1% de la masa coparticipable de todos los impuestos federales recaudados por la nación. Es decir, plata que ponen las provincias y que ahora no están siendo utilizadas para atender esos mismos situaciones de emergencias que suceden en las provincias de nuestro país. De esta forma, entonces, por ley, la idea era que se pueda repartir oficialmente los aportes del Tesoro Nacional y garantizarles ingresos a los gobernadores que están, más que nada, todos ellos, en una cruzada contra el gobierno, porque más allá de las alianzas que hayan realizado en el último tiempo, la nación no les está devolviendo la propia plata que producen las provincias, porque recordemos que el Estado Nacional recauda a partir de la productividad y de la recaudación impositiva de las provincias. No es que el Estado Nacional tiene un país aparte donde tiene producción, trabajo y de ahí saca la guita. No, la saca de las provincias y se la roba, la retiene, no la devuelve, que es lo que denuncia, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con los 12 billones de pesos que le debe la nación. Algo que ya ganó Es como incluso la robar, provincia de ¿se Santa entiende? Fe y la provincia de Córdoba, Claro. judicializando esta medida, ¿no? Ajá. Recordemos, tanto las provincias de Santa Fe y Córdoba como la provincia de Buenos Aires llegaron ya a la instancia de hacer el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia sabemos que no tiene tiempos que la corran, que la apuren, digamos, y ya eligió fallar.
Bueno, falló en consonancia con la provincia de Santa Fe. Recordemos que todavía no respondió en caso de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero bueno, ahí estamos hablando de la intervención del Poder Judicial en algo que debería resolverse, ¿no? En el ámbito de el Ejecutivo, ¿no? Sí, las buenas costumbres entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos y que ahora, provinciales. convertido en una ley, el gobierno la decide vetar. La respuesta de los gobernadores, bueno, como decíamos, tres gobernadores de 24. O sea, 23 gobernadores más el jefe de gobierno. Cambiaron de la el provincia de salón, Buenos por lo Aires. menos, esta vez. 3 gobernadores se presentaron junto a Guillermo Francos para esta nueva mesa de diálogo federal. Mesita, le sí, podemos es decir. mesita ratona. Es mesita ahí de No café. no la podemos ni regionalizar esta mesa, porque mira, tenés Mendoza, Entre Ríos y Jorge Macri. Los presentes Cornejo, fueron Sudero Cornejo, y claro, Frigerio. de Mendoza. Estuvo Esdero también de Chaco. Leandro Esdero de Chaco y Rogelio Frigero de Entre Ríos. O sea, ni fueron los siquiera tres la podemos presentes. regionalizar. No. No podemos decir, se Una- juntaron con los Los gobernadores del NOA. sur, Una del- foto muy no. triste, Ni los del NOA, ni la los de la del NEA. mesa. Un poquito Realmente. Qué cosa increíble. de cada uno. Mientras tanto, porque esto no es menor, mientras sucedía esta reunión entre Guillermo Francos, Luis Caputo y 3 gobernadores, y Lisandro Catalán, no me quería olvidar de él, el nuevo ministro del Interior, que todavía no juró como tal, pero ya Que está todavía no es ministro actuando del de Interior, funciones, formalmente. claro. También en paralelo se reunieron en Córdoba otros gobernadores, los que conforman el espacio Provincias Unidas de cara a las elecciones del 26 de octubre y obviamente están en campaña y no se reunieron con el gobierno nacional. Estamos hablando de Martín Yarlora, que recibió, que va a estar recibiendo a Maximiliano Puyaro, a Gustavo Valdés, a Carlos Sadir y a Claudio Vidal de Santa Cruz. Ignacio Nacho Torres, gobernador de Chubut, está complicada. Tiene la agenda muy complicada, tiene otro compromiso. Él es el que peor quedó Es en un- Él tiene el otro escenario de... Tiene otro compromiso Y sobre y no va a todo estar del participando. tiempo de los gobernadores, que es este momento. Él, si se quiere, es el que primero chichoneó con la independencia, después se volvió a guardar. Era un revolucionario, me acuerdo cuando comenzó este Él se gobierno. quiso, Las Provincias Unidas del erigir como el capitán El gobernador de del los sur. gobernadores del sur, diciendo que iba a ser el presidente de la Patagonia, después así lo presentaba pasaron cositas. Feynman. Después le dieron 2 rotondas. Y después, bueno, Después volvió. empieza un poco la negociación, la propia ruptura del PRO. Recordemos que, bueno, él estaba muy ligado a esta estructura partidaria, con lo Sí. cual las disputas más internas y seguramente una de sus terminales políticas, que es obviamente Mauricio Macri, también hace que esta ambivalencia en el juego de Nacho Torres, pero una ratificación de que esto va a ser el tiempo de los gobernadores, ¿no? Esta reunión será en el día de hoy, me equivoqué, no fue ayer. Pasa que vi la foto, pero en realidad, claro, es una foto La vieja. foto vieja, La claro. foto vieja que te la dejé ahí en el drive, Mati Marchi, donde están justamente Vidal, está Nacho Torres, está Yarlora, está Puyaro y está Sadir. Pero bueno, la foto se recreará entonces en el día de hoy y también va a estar Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, por ahora, porque todavía no estuvo el cambio. Recordemos que hubo elecciones. Ah, no, perdón, hubo elecciones pasos, no hubo... Es tanta info en este país que yo Sí. ya me mareo, pido disculpas. Va a haber elecciones que todavía definan quién va a seguir gobernando en Corrientes este año. La reunión será en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Mientras tanto, como decíamos, la Casa Rosada avisó que serán los afines, como vimos la imagen, los gobernadores que sean convocados a esta mesa. Veremos, porque esto va a pasar en el día de hoy, que tiene que ver más con la política institucional. A la Sí. par de esto, estamos atravesando un paro de trabajadores a partir de los vetos de financiamiento universitario, pero también un paro en el Hospital Garrahan, tanto hoy como mañana habrá huelga, además de un llamado a un ruidazo hoy a las 20 horas y como decíamos a las 14 horas en el rectorado de la UNLP también habrá un ruidazo en contra del veto presidencial. Así que jornadas moviditas de respuesta a las medidas, estas ya son las respuestas a las medidas tomadas por el gobierno posterior a las elecciones, ¿no? También habla de la escalada conflictiva porque no es la respuesta a la pérdida No, del y no gobierno del domingo. Estas son las mejores medidas que se le ocurrieron al gobierno, fueron estas, y esta es la respuesta que está recibiendo no solo de los trabajadores, que ya venían en conflicto, sino también de los gobernadores
que algunos indicaban iban a hacer unas alianzas por lo menos que le garanticen cierta estabilidad de acá a octubre, y aparentemente, a menos que lo logre con esos tres. Sí, aparenta no tomar recibo del resultado electoral, y sobre todo, que a mí por lo menos es lo que más me preocupa en términos de análisis, cuando incluso trato de pensar en la supervivencia del gobierno, es que, a ver, esto sería como hacer agujeros al propio barco, ¿sí? Empezar a dañar la propia embarcación, sobre todo si tenés que llegar a puerto en octubre, por lo menos pisar puerto en octubre. Lo que por lo menos estamos viendo es una horadación de todas las relaciones. Concretamente, el gobierno sale a horadar cada uno de los elementos más sensibles, que seguramente sean un poco una respuesta del resultado electoral que ha abatido al gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y que, insisto, ese arrastre puede ser un arrastre sustancial para la elección de octubre, con lo cual estas medidas hablan un poco de atacar la propia supervivencia, ¿no? De ir a fondo, del famoso voy a morir con la nuestra. Sí, ayer algunos colegas periodistas decían la definición de la Casa Rosada es morir con las botas puestas. Mira. Esto sería seguir con la propia. Sí, bueno, ayer a Adorni se lo escuchó diciendo un poco eso, ¿no? Como decir que ellos no pasa nada porque ahora fueron unas elecciones provinciales, pero que en las nacionales, no sé, como que se tenía más fe y que iban a arrasar, y el periodista le preguntaba, pero ¿cómo crees que puedan arrasar si es en octubre? No tienen mucho tiempo, y con la cantidad de vetos que están haciendo, con la cantidad de maldades que ya la gente ya expresó su voto en las urnas, sí, y que no les gustó para nada el de financiamiento al Garraham, los vetos a los aumentos de las jubilaciones y demás, y bueno, y ellos siguen muy confiados, o no, para mí que no, pero demuestran eso, que van a seguir por el mismo camino. Por lo menos en la Argentina, ni siquiera es una cuestión, me parece a mí, ideológica partidaria, pero en un país como la Argentina, morir con la tuya, tan así, gobernando, a mí me parece una jugada, justamente, porque es un país que tiene sus particularidades. Tenés que tener una fortaleza. Que casi nadie ha muerto con la suya. Digo, todos, por ejemplo, ¿no? Esta todos lógica de las herramientas hay que ver, hay que tratar de usarlas de la forma posible, porque hay veces que las condiciones externas, digo, nosotros vivimos en un país con un gran sobrecondicionamiento externo, más que nada los Estados Unidos, vinculado a el endeudamiento que tenemos por siglos ahora, gracias a Luis Toto Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, pero también por otras condicionalidades de nuestra economía que nos hacen depender de otro país, y es muy difícil a veces, siempre, morir con la tuya cuando no tenés una capacidad de autonomía e independencia económica y política, porque hay otras cosas que te condicionan. Bueno, este gobierno asegura que va a morir con la suya, veremos cómo le va. Por ahora las urnas no le dieron un gran mensaje, veremos qué dicen el 26 de octubre. Bueno, hablando de morir con la tuya, tengo a dos que mueren con la suya siempre, y que uno no terminó muy bien, el otro todavía no terminó el capítulo. Estamos hablando de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Que en el día de ayer fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por haber intentado realizar un golpe de Estado tras su derrota electoral frente al actual presidente Luis Inácio Lula da Silva. El expresidente de Brasil venía atravesando un procesamiento judicial, y en el día de ayer la primera sala del Supremo Tribunal Federal lo decidió por 4 votos contra 1, y Bolsonaro ahora no va a poder apelar directamente a esta definición. Además de Jair Bolsonaro, fueron 7 el resto de condenados por esta causa, que les imputa haber realizado un golpe de Estado por desconocimiento del resultado electoral. La vamos a escuchar a la jueza del Supremo Tribunal Federal del Brasil, que decía esto al anunciar algo histórico, ¿no? Porque se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un exmandatario es condenado por un intento de golpe de Estado. Já antecipo que, para mim, fez prova cabal
de que grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, un grupo liderado por composto Jair figuras Messias chaves Bolsonaro, do compuesto governo, por figuras das Forças claves del Armadas gobierno, e de Fuerzas órgãos de Armadas y inteligência, organismos de inteligencia, desenvolvieron e implementaron un plan estratégico sistemático de ataque a las instituciones democráticas con la finalidad de perjudicar la democracia legítima del poder en las elecciones del 2022, socavar el libre ejercicio de otros poderes constitucionales, especialmente el Poder Judicial. Recordemos que no fue solamente un golpe contra el Ejecutivo, sino que se intentó realizar una toma de los tres poderes de la República, incluido los el símbolos más poder importantes de los tres poderes. Judicial. Y decía esto de los que murieron con la suya. Un paralelismo sería la toma de la Casa Rosada, la toma del Congreso de la Nación y la toma de tribunales o de Comodoro Pi. Claro, o de la Corte Suprema, que lo vayan a buscar a Rosati ahí. Al cuarto piso de tribunales ahí en Talcahuano. Total. Plaza Lavalle. Es un poco eso, es eso lo que sucedió en el Brasil. De esta forma, Bolsonaro ahora quedó en prisión domiciliaria, imposibilitado de pronunciarse incluso por redes sociales al respecto de esta situación. Así que no tuvimos ¿Prisión domiciliaria? Sí. ¿Feynman todavía no se enojó por esto? Hay que ver si sale al balcón. Si no sale al balcón va a estar tranquilo. Y Feynman. si lo va a visitar ¿Cómo va a estar Katy Perry? tranquilo en su casa, diría Feynman? Bueno, la cuestión es que, decíamos, morir con la suya, Jair Bolsonaro queda claro, ¿no? 27 años de prisión, más 3 meses por haber intentado hacer este golpe de Estado. Pero además, otro que salió a lamentarse del hecho, que también lo podemos caracterizar como uno que muere en la suya, es Donald Trump, que salió a lamentarse por esta decisión del Tribunal de Brasil, el íntimo amigo de Javier Milei, que también intentó realizar, en realidad más que nada sus fieles, una toma del Capitolio convocada por él en el momento en el que negaban que Joe Biden haya ganado las elecciones. Ahora es presidente nuevamente de la nación, atravesó un procesamiento judicial justamente por ese intento de golpe de Estado, todavía no está cerrado, pero lo vamos a escuchar a Donald Trump, que decía lo siguiente sobre esta condena. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Well, I watched that trial. Bueno, ahí escuchábamos. Se ahogó la conductora. Todo bien. Ahí No, está. tengo la garganta un poquito seca. Ahí está. Donald Trump, entonces, que básicamente decía que Jair Bolsonaro se trata de un buen hombre. No veo que esté sucediendo lo que deba suceder al respecto de esto. Dijo, es muy sorprendente que esto pudiera suceder. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo. Vi ese juicio, dijo, pensé que era un buen presidente. Bueno, Donald Trump respaldando... Pensé que era un buen presidente. Eso dijo Pero los muchachos Donald Trump. se olvidan de que intentan Gracias, golpe de Estado y después echan la culpa. Yo, la verdad... Pero la realidad es que yo no sé si yo soy el gobierno nacional, pero como no lo soy, no opino, o sí opino, pero no lo puedo cambiar. Estoy en onda de seguir diciendo que mi ideal es Donald Trump y Jair Bolsonaro, ambos procesados, en este caso condenados. Bueno, Donald Trump con un quilombo interno interesante, con un quilombo externo más interesante todavía. La cuestión es que en Brasil ya no gobierna, ¿no? Jair Bolsonaro, sino que gobierna Luis Ignacio Lula da Silva. Por un lado, menos mal. Por el otro, lo que abre también es un capítulo y habrá que ver si no se trata de un nuevo intervencionismo estadounidense que ya está amenazando a Brasil con ir a restaurar la democracia, ¿viste? El discurso súper novedoso de los Estados Unidos amenazando con restaurar democracias dudosas, ¿no? De un país que intentó una toma del Capitolio y que además ha invadido y generado guerras por doquier. Mañana en Marcha de Gigantes lo vamos a estar hablando con más detalle, pero... viene creciendo la amenaza de los Estados Unidos a toda América Latina y el Caribe, con incluso presencia militar en estos momentos en el Caribe, en el Mar Caribe, apuntando contra Colombia y Venezuela, y la amenaza ahora de bajar cada vez más y ahora con el principal foco enemigo en Brasil, obviamente con un aliado estratégico indispensable para los Estados Unidos, que no es ni más ni menos que la Argentina. Así que veremos cómo esto continúa, muy importante porque es agenda internacional, pero que habla mucho de lo que está pasando en la región, y aparte hoy vamos a andar también por el mundo
de la internacional, si podemos, porque vamos a estar tratando de comunicarnos nuevamente con nuestro querido Carlos Cascote Bertola, que por ahora no tenemos respuestas, pero en cuanto podamos nos vamos a comunicar porque está pronto a salir de Túnez rumbo ya a la Franja de Gaza, como venimos repasando todo el camino de la flotilla Sumud Global. Pueden ir a buscar las distintas charlas que hemos tenido con el querido Cascote, nuestros queridos informes desde la corresponsalía de trinchera allí, desde el Estrella Emanuel. Y también, obviamente, actualizar, porque nos quedó desactualizado cuando hablamos del último ataque. Al día siguiente hubo otro ataque también a la flotilla. Hubo algunas situaciones raras en clave de telecomunicaciones que han salido también a denunciar. Así que vamos a continuar muy de cerca y sobre todo desde mañana en adelante, todos los días, vamos a tratar por lo menos de hablar un ratito todos los días en clave de estar informados y actualizados al instante de lo que esté pasando con la Global Sumud flotilla que va camino hacia Gaza para construir el corredor humanitario. Así es, así que bueno, en cualquier momento cuando podamos entablar comunicación en una de esas, capaz estamos hablando de otra cosa y ya estamos en comunicación con Cascote, saben cómo es esto, nos conocen a nosotros y lo conocen a Cascote, sí. La oyentada fiel ya sabrá. Así que quédense por ahí atentos. Mientras tanto, mientras seguimos intentando esa comunicación, ¿les parece que nos metamos detrás del lente de Franco para comprender algunas cositas más que están pasando en este país? No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bueno, algún día vamos a hablar de la ruta del papelito, del pañuelito en trinchera. Vamos a mostrar la marca. Porque es realmente la ruta del dinero Karina versión pañuelitos, todos los días. Alguien tiene un 3% de pañuelito, por favor, papel 3%. Es que yo ya hablé que después de que esta gripeciña que yo tuve, que un poco contagié a algunos muy Bolsonaro gripeciña, que me quedé con la jinga. A mí hablan de Brasil y lo único que se me ocurre es jinga. Es agregarle iña a la palabra. Con todo respeto a los brasileños. Así que, bueno, se vinieron los mocos, que era lo que iba a pasar cuando cambia un poco el clima. Bueno, pero no vamos a hablar del estado gripal ni de los mocos de nadie, o quizás sí, porque vamos a meternos en este caso en actualizaciones de la situación con la moneda Libra, la criptomoneda Libra transformada en estafa por el grupo... Se nos estaba olvidando, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos esta semana, pero hablamos de la comisión, ¿no? Hablamos de la comisión constituida en la Cámara de Diputados por distintos diputados y diputadas, 24 son los miembros de la misma. Ya hablamos un poco de las citaciones que realizaron, de los pedidos que también le hicieron a la justicia. Ahora lo que vamos a hablar más concretamente es de las resoluciones judiciales que hay en carpeta. ¿Por qué? Bueno, porque concretamente el fiscal Eduardo Tayano, recuerden ustedes, el fiscal de esta causa es Eduardo Tayano, la jueza es María Servini, ¿sí? Ex de Cubría. Ex de Cubría, exactamente. La jueza Barubu Dubudía, tan recordada en las últimas etapas, producto de el pedido que no se circulen los audios, que no tienen que ver con Libra, tienen que ver con Andis, pero están todos en los mismos teléfonos, con lo cual ahí hay un datito. Si te hablo de una coima, te hablo de otra coima. Eduardo Tayano no es un fiscal de los que podemos decir, a ver, ¿cómo decirlo? De los que no está dentro de una esfera de poder central dentro del Poder Judicial. Recordemos, era uno de los fiscales que fue parte de alguna de las causas del lawfare, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un fiscal importante, ¿no? Sí, del poder, del poder, decir, claro. Okay. ¿no? La jueza Servini, ya sabemos su estirpe, su historia, pero quería aclarar esto de Tayano, porque algunos dirán, bueno, entonces Tayano muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque concretamente lo que pide es investigar 14 celulares y la conexión alrededor
de ellos con Javier Milei. Concretamente, lo que está pidiendo Tayano no es solamente las conversaciones que pudieran haber existido entre Novelli y Morales. Recuerden, Morales era el asesor de la Comisión Nacional de Valores. Mauricio Novelli, el muchacho joven que es uno de los elucubradores de esta maniobra y parte de los conformadores de lo que vemos en pantalla, que fue la construcción del Tech Forum. Allí lo señala Mati Marchi a la derecha, a Mauricio Novelli. El planteo acá es no solamente entonces las comunicaciones que podrían haber tenido Novelli y Morales con Javier Milei y con Karina, sino también otros involucrados en el lanzamiento de la criptoestafa. Y también lo que pidió el fiscal Eduardo Tayano, concretamente, fue pedirle a la dirección que depende de la Procuraduría General de la Nación, la DATIP, avances concretos en la investigación y triangulación de información de estos celulares. Y sobre todo lo que le pidió a la DATIP que se encuentran serían conversaciones de Novelli y Morales con terceras personas por medio de mensajes de texto, aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etcétera, que hagan alusión al Tech Forum Argentina, a la creación o lanzamiento de el criptoactivo Libra. ¿Y por qué esto? Porque acá la elucubración del fiscal es que Tech Forum sirvió como placenta de lanzamiento de la criptoestafa. Un poco lo que hablábamos en la semana, o que por lo menos yo lo presentaba, que este encuentro fue la placenta de lo que después se va a transformar en esa criptoestafa a nivel internacional. Recuerden que en ese Tech Forum estuvieron el CEO de Kelvis Ventures, que es Hayden Davis, este muchacho que aparece también en muchas fotos con Javier Milei y con presencia en la Casa Rosada. Pero es como español, ni lo conocía, te juro. A Hayden Davis. Solamente me pidió 40 fotos y nos reunimos 30 veces. Y se reunieron un par de veces nada más. Como Novelli, que tiene muchas visitas nocturnas los domingos en Olivos. Escuchan ópera ellos los domingos. En este caso. A ver, Homo Argentum. Y bueno, estaban mucho tiempo allí, ¿sí? Porque salen muy de madrugada. Incluso tiene encuentros con Spanuolo, juntos. Con el mismo ingreso en la Casa Rosada. Bien, ¿Coincidencia? Entonces, no lo creo. No creo. Hayden Davis estaba con su padre, que es el presidente de Kelser, también, Tom, y su hermano Gideon. El otro que aparece también en el Tech Forum es el señor Julián P., que después conocimos mejor con su nombre real, que es P. Chi Hor o Xiao Bao, ¿sí? Que es Keep Protocol, esta firma. Es muy difícil de seguir la trama. La verdad que es un quilombo, sí. La trama de Libra debe ser, pota, que a mí me cuesta un montón. Por eso aguante, o sea, no aguante, pero por eso lo de las coimas pegó tanto. Porque es mucho más fácil. Es más fácil de explicar. No hay un Guinchao que no se llama así, pero que se llama así, que entró, que che, ¿cómo te chorearon? No, me compré una criptomoneda. No, aparte ¿Una qué? Una meme es muy difícil. Es complicado, es muy complicado. Esto termina con que, no sé, la trama que Milei es padre de Novelli o algo así. Es que la trama se está poniendo... Hasta incluso los mismos que investigan deben estar sorprendidos. Sí, ya me mareé. En Estados Unidos también hay muchas causas, ¿no? de hecho, ya hablamos de esto cuando hicimos otro lente. Es muy probable que esto tenga un nivel de acelere y de triunfo judicial, si se quiere, o de búsqueda de justicia más rápido en la justicia norteamericana que aquí en la Argentina, a pesar de que esto está avanzando mucho. Bueno, hablábamos de Novelli, hablamos de Morales, hablamos de los socios internacionales que fueron parte de esta criptoestafa. No nos olvidemos de Terrones Godoy, el muchacho de pantalón blanco, saquito celeste y pantalón y pantalón también blanco en el Tech Forum, ¿no? Esta marca de el escaso trabajo. Sí, insisto con esto, pantalón blanco, zapatillas blancas, habla de escaso trabajo. Otra de las cosas que pidió Tayano son las llamadas entrantes y salientes, incluidas las que se realizaron a través de WhatsApp de Novelli y de Morales, y que se crucen con 14 líneas telefónicas que están relacionadas a Javier Gerardo Milei.
Una de ellas es de Karina, es de la empresa Claro, y hay dos de las mismas que son de Manuel Terrones Godoy, también investigado en la causa, y 2 de los teléfonos declarados por Hayden Davis. Otra de las cosas que pide son las conversaciones que Novelli pudo haber mantenido por llamada o cualquier aplicación de mensajería en 16 fechas que precisó el fiscal, que obviamente tienen que ver cuando él ingresó a la Rosada o a la Quinta de Olivos, todo indica que habilitado por Karina Milei, y también buscan enganchar las fechas de acuerdo al lanzamiento de Libra y también a la organización del foro del Tech Forum. Otro de los elementos son estas ventanas temporales que van desde el vaciamiento de las cajas de seguridad de los Novelli. Recuerdan que aquí mostramos las imágenes de su hermana y de su madre yendo al banco en Martínez, al Banco Galicia, a retirar sus cajas de seguridad. Del 4, y lo que pide concretamente son imágenes del 4 al 20 de febrero pasado, y también las conversaciones del trader de Novelli con su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana María Pía. Insisto con esto porque va a ser parte de cómo el fiscal Tayano intenta avanzar con esto. Otro de los elementos que pidió Tayano es, averigüen cuándo Morales ingresó a Casa Rosada, que de acuerdo al fiscal hay 3 ocasiones, 18 de enero del 2024 y el 6 y 11 de junio del mismo año. Justamente momento en el cual se iba armando el Tech Forum, preparando incluso. Otra de las cosas que ordenó el fiscal Tayano fue la búsqueda de palabras claves en diversos documentos, archivos, notas y correos electrónicos que se hayan extraído de estos dispositivos. Además de alusiones concretas a Tech Forum Argentina y a la creación de Libra. ¿Qué palabras pidió que se rastree concretamente Tayano? Javier Milei, Karina Milei, Milei, presidente, hermana, Libra, token, pump and dump, conceptos propios de las criptomonedas, Hayden, Gideon, contrato, memorándum, gobierno, entre otras. Además de los patrones de búsqueda, el fiscal también lo que pide son las imágenes. Concretamente las imágenes de Novelli, Morales, Terrones Godoy, Hayden Davis, Julián P. o Xiaobao, Bartosz Lipinski, Javier Milei, Karina Milei, en el marco todos del Tech Forum y de las reuniones mantenidas en edificios públicos, como la Casa Rosada, la Quinta de Olivos o entre otros. Recordemos que a Hayden Davis, por ejemplo, lo vimos recorrer incluso Vaca Muerta, ¿no? Distintas provincias de la Argentina, como que no vino exclusivamente a planificar el lanzamiento de una meme coin, de una moneda virtual como Libra. Concretamente, entonces, la decisión de Tayano avanza en el pedido justamente que se da en el mismo sentido de la comisión investigadora parlamentaria que creó el Congreso, ¿sí? Pero recordemos, son funcionamientos distintos, paralelos, 2 andariveles distintos. Si esto fuese una pileta, por un lado va a estar el tratamiento que lleve adelante los diputados y diputadas, y por el otro, y que tiene una importancia mucho mayor, el Poder Judicial argentino. Recordemos que la Comisión Investigadora de Diputados ya le pidió la declaración a Karina Milei, y Karina Milei ya adelantó que no está dispuesta a ir, incluso si la convoca la fuerza pública. Tengo una duda. Sí. Si no va, ¿qué puede pasar? ¿La Nada. citan de nuevo? Nada. Concretamente No, lo que se va a hacer... No es judicial, es Claro. la idea es que ella vaya, digamos, a declarar, pero como no estamos hablando de un organismo, es una comisión del Congreso que no la puede intimar, digamos, no es el Poder Judicial que la está llamando a declarar como testigo, por ejemplo, de una causa. Entonces por eso ella dice que no y no va y no pasa nada. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando los convocan a ir a dar explicaciones de tienen algún el deber, proyecto. El como deber funcionario ciudadano. público tienen Claro. el deber de ir. Ella como secretaria general de la presidenta y algún ministro si es que los Claro. convocan. Deberían, la realidad es si que respetan la democracia y la república y no tienen ningún problema Bueno, en dar pero sabemos que explicaciones, no. deberían ir. y en todas las comisiones investigadoras Sí. hasta ahora
a todos los funcionarios que han convocado, incluso a los funcionarios que ha convocado el Pleno del Congreso a ir a dar declaraciones, el único que ha ido fue Guillermo Franco. Sí. Inclusive ni siquiera el mismísimo Caputo, ¿no? Pero que Guillermo Franco sí tiene una obligación mayor porque como ministro, como jefe de gabinete, tiene la responsabilidad y sí más intensa, más obligatoria de dar informes de gestión al Congreso. El resto deberían, no están, digamos, no hay una normativa que los obligue a tener esa disciplina que deberían tener de dar explicaciones de lo que hacen. ¿Algo más? Y vamos cerrando. Con esto no vamos a profundizar más, vamos a dejar abierto estos dos andariveles en relación a la investigación Libra. Insistimos con esto, la analogía de la pileta de natación, veremos en qué andarivel se llega más rápido a la otra esquina. Concretamente, si la Comisión Investigadora de Diputados logra avanzar y sacar algún dato relevante, que obviamente después aporta al andarivel paralelo, al andarivel de la justicia y viceversa. Tampoco es casual, y esto sí es el datito de análisis más político, que el fiscal Eduardo Tayano, un fiscal que, insistimos, fue parte del lawfare en la Argentina, en lo que fue la guerra jurídica, en la persecución a dirigentes políticos y funcionarios del gobierno precisamente de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, elige este acelere en el caso de Libra, que recordemos lleva más de 7 meses, luego de una derrota electoral denominada como adjetivo en clave de paliza. Con lo cual, esto también habla de que los tiempos políticos también van a la par de los tiempos judiciales. Para la semana que viene traeremos, no vamos a hablar de Libra, pero vamos a hablar, sí, del componente general de los quilombos judiciales que puede tener, sobre todo, este binomio de hermanos que hoy se erige en el poder ejecutivo casi de una manera... monárquica. Sí, pero iba a decir en clave, en clave monárquica está bien dicho, sobre todo por su relación familiar. Porque obviamente, insistimos, no es solamente Libra lo que está pasando, son también las escuchas, muchas cautelares que se van presentando con las escuchas, de eso vamos a hablar la semana que viene, pero para que tengamos en claro, Libra va con 2 andariveles paralelos. Bien, 5 minutos para las 10 de la mañana. Vamos y volvemos. Pero antes de la tanda tengo un anuncio entonces. Y vamos a ir a la tanda. Sí.